Buenos días, ¿me escuchan, jóvenes? Buenas tardes. Sí, ¿verdad? Sí, me escuchan. Creo que Sí, tenía desconectado el micrófono. Ok. Vamos hoy, ¿en qué nos quedamos la última vez? En las definiciones generales, si no me equivoco. Díganme si me equivoco. En las definiciones generales de termodinámica. en los procesos. En los procesos, pero los generales, ¿verdad? Vimos el proceso isotérmico, sí, el tercero. Ok. O no sé si Entonces, llegamos hasta el cuarto, ¿no? sí, vimos los cuatro hasta el adiabático, pero solo vimos las cuatro ecuaciones generales. O sea, decíamos que se puede trabajar con a dos niveles, ¿verdad? Podemos trabajar, dependiendo del sistema que tengamos, podemos tener un sistema termodinámico que para nosotros, repito, yo creo que es la tercera o cuarta vez que lo reitero, usualmente va a ser un gas, ¿verdad? Y la mayor parte de las veces va a ser un gas ideal. Entonces tenemos dos opciones, justamente ahí. Si es un gas real, entonces vamos a usar las ecuaciones que dedujimos, que serían las ecuaciones de aplicación general, ecuaciones generales, que son cuatro nada más, más la primera ley para cada una, ecuaciones generales, que esas fueron las que creo hasta donde hemos llegado. Si se trata de un gas ideal, entonces vamos a usar ecuaciones adicionales. Aquí ese es el tema en el que vamos a trabajar hoy. Los cuatro procesos y el modelo matemático de los cuatro procesos se incrementa, ¿verdad? Hasta ahora solo hemos considerado los siguientes procesos. Vamos a ver, este proceso que es el isobárico con estas dos ecuaciones para aplicaciones generales para cualquier gas, estas dos para el isométrico, estas dos para el isotérmico y estas dos para el adiabático. Entonces ahora vamos a entrar a considerar la posibilidad de tener un gas ideal. Vamos a ver cuál es la diferencia. Pues la diferencia estriba en que el gas ideal, por definición, cumple con estas dos leyes. Con esta regla que está aquí, si él se encuentra en un estado determinado caracterizado por una presión, volumen y temperatura, entonces debe ser cierto si es ideal o se comporta como ideal, porque podría ser un gas noble, como el helio, el argón, ¿verdad? Entonces debe cumplir con esta ecuación. Y si cambia de estado, pasa de tener un estado 1 caracterizado con una presión 1, un volumen 1 y una temperatura 1, y pasa a tener en un estado 2 caracterizado por presión, volumen y temperatura 2, que pudieran ser no necesariamente todos diferentes, entonces debe cumplirse esto que está acá. Debe cumplirse que el producto de la presión por el volumen entre las temperaturas sea igual, ¿verdad? Eso es una característica del gas ideal. Si un gas cumple con esas dos condiciones, decimos que es un gas ideal, ¿verdad? No se les olvide que la mayor parte de las veces el volumen y la presión van a estar en pascales y metros cúbicos respectivamente, ¿verdad? Pero la temperatura, obligatoriamente tiene que estar en kelvins. A veces es posible que se encuentre en otras unidades, ¿ok? Una pregunta, no sé si ya hicimos estos problemas. Díganme ustedes, ya hicimos, perdón, no hemos hecho ningún problema. Pregunto. No, Alec, ninguno. Perfecto. Entonces sigamos. Existe un tipo de gases que se llaman gases nobles, que están justamente en la primera columna de los elementos de la tabla de elementos, que son estos: el helio, el neón, el argón, el criptón, el xenón, el radón y el nuevo, entre comillas, que es el oganesón. Esto fue sintetizado en el 2002. Entonces usted se va a encontrar, usted tiene que leer siempre en los problemas el enunciado y ver si el enunciado dice que se trata de un gas ideal, o si le menciona alguno de estos gases, automáticamente usted ya sabe que es un gas noble y se va a comportar como ideal.
En algunas ocasiones le va a decir que es un gas ideal que se comporta como un gas real que se comporta como ideal. Entonces, eso significa que lo autorizan a usar las ecuaciones anteriores. Entonces, vamos a ver cuáles son las implicaciones. Fíjense bien, empecemos con el proceso isotérmico. Recuerden, estas ecuaciones que deduzcamos solo van a poder ser utilizadas si el gas en cuestión es un gas ideal o se comporta como ideal. En el proceso isotérmico, nosotros tenemos que la temperatura es constante. Como es un gas ideal, entonces yo sé que PV es igual a nRT. Entonces yo puedo despejar para la presión o por el volumen de esta manera. Simplemente despejo esta ecuación y me va a quedar que la presión es igual a nRT sobre V o que el volumen es igual a nRT sobre T. Si tomamos esta primera y nos vamos a la expresión para calcular el trabajo, ¿se acuerdan que dijimos que esta expresión, en lugar de fuerza por desplazamiento, que es la expresión general con la que ustedes están familiarizados seguramente desde física 100, entonces ustedes tenían esta relación. F punto diferencial de desplazamiento les daba el trabajo. Y recuerden que la clase anterior llegamos de esta ecuación por dividir y multiplicar por el área transversal, llegamos a esta expresión, que es con la cual vamos a deducir en el ámbito de la termodinámica a las energías. En este caso, si yo quiero calcular cuál es el trabajo que este gas está haciendo mientras se encuentra en ese proceso isotérmico a temperatura constante, entonces voy a usar esta expresión. Él va a cambiar su volumen desde el volumen inicial hasta el volumen final, como lo ven ustedes en la gráfica. Pasa del estado A con un volumen A al estado B con un volumen diferente B sub B, ¿verdad? Con la temperatura constante. Entonces solo tenemos que tomar esta ecuación que define a la ecuación de presión en función de volumen y sustituirla aquí. Noten que todo esto, estos primeros tres términos son constantes. El número de moles, la constante de gases ideales y la temperatura. Salen de la integral y lo que nos queda es entonces un logaritmo natural desde el volumen final al inicial. Ahora, sucede que yo puedo sustituir, fíjense bien, yo puedo tomar el volumen final, aquí lo podemos ver el detalle, y con esta segunda expresión puedo representarlo en términos de la presión. Como la temperatura es la misma, me quedaría nRT sobre PF. Y puedo hacer lo mismo con el volumen inicial, nRT sobre PI. Y entonces sustituir la razón de BF a BI en términos de las presiones de esta manera. Y lo que nos queda es esto. Entonces noten que aquí tenemos dos ecuaciones con las cuales nosotros podríamos calcular el trabajo en el caso isotérmico. Una en función de los volúmenes y otra en función de las presiones. ¿Ok? Esas ecuaciones van a formar parte ahora del modelo matemático cuando tengamos un gas ideal en un proceso isotérmico. Ahora vamos al proceso adiabático. Este es el que más ecuaciones aumenta. Solo que las ecuaciones no se las voy a demostrar porque son muy largas. Utilizan ecuaciones diferenciales parciales. Son muy complicadas, entonces me voy a limitar a decirles cuáles son y después a mostrar cómo se usan cuando las estemos resolviendo problemas. Aquí estarían todas las ecuaciones del proceso adiabático. Las dos primeras son las dos ecuaciones generales que se dedujeron en la clase anterior. Q es igual a 0 por definición, es la definición de un proceso adiabático, ¿verdad? Q es igual a 0 por definición. Entonces lo ponemos acá. Si sustituyen la primera ley, nos queda esta expresión que es la segunda que consideramos. Entonces voy a agregar esta expresión, que es la expresión que se deduce en el libro para el caso de un proceso adiabático. Se concluye que si el gas es ideal, entonces la presión por el volumen a la gama en un estado tiene que ser igual en cualquiera otro. Es decir, que por ejemplo, si son el estado A y el estado B, debe cumplirse que PA por BA a una constante que se llama gamma
es igual a PB por B sub B, el volumen B a esa gama, a esa constante, donde esa constante no es nada más que la razón de la capacidad calorífica del gas a presión constante entre la capacidad calorífica del gas a volumen constante, que esos son datos que nosotros vamos a encontrar aquí en la tabla de 19.1, esta tabla que está acá. Noten que en esta tabla se toma en cuenta el tipo de gas, dependiendo de cuántos átomos forman las moléculas del gas. Por ejemplo, el helio y el argón están formados por un solo átomo, entonces son monoatómicos. Pero, por ejemplo, el H2, el N2, el O2 y el monóxido de carbono, el CO, son diatómicos, porque, por ejemplo, el monóxido de carbono tiene un átomo de carbono y uno de oxígeno. El O2 tiene dos moléculas, dos átomos de oxígeno, este tiene dos átomos de nitrógeno y este tiene dos de hidrógeno. Estos son diatómicos. Todos los demás, si tienen 3, 4 o 5 moléculas, en general se los conoce como poliatómicos. ¿Ok? Entonces vean que la tabla nos ofrece los valores de Cp, los valores de Cv y ya también nos ofrece la razón de Cp a Cv. Entonces uno solo se va a la tabla, ve en el enunciado si el gas es ideal y si además le especifican el tipo de gas y usted ya tiene esa información a la disposición, ¿verdad? Entonces se debe cumplir además, ecuación número 5, que Cp es igual a Cv más R. Eso uno lo puede ver en la gráfica, en la tabla que les acabo de mostrar. Se mira claramente que si usted le resta la columna de los valores de Cp, le resta R, va a obtener el valor de la columna de Cv. ¿Ok? Luego se agregan 3 ecuaciones más que se utilizan para el cálculo del trabajo para el gas adiabático. Una es en términos de las temperaturas, que son estas dos, y de Cv. La otra es en función de las presiones y los volúmenes, las otras dos. Solo que estas dos difieren en que la última está calculada en términos de gamma, nada más. Y la penúltima está calculada en términos de Cv y de R, ¿verdad? Ahí tienen entonces las 8 ecuaciones con las que ustedes pueden trabajar cuando tienen un gas ideal que está pasando por un proceso adiabático. ¿Alguna pregunta hasta ahora? ¿Aló? ¿Alguien tiene alguna duda o alguna pregunta? ¿No? ¿No? Sí, ahí donde dice P1, B1 es elevado a gamma, ¿verdad? A la gamma. Es esta ecuación de aquí. Sí. Es esta misma ecuación de acá. Ajá, está bien, gracias. Ok. Aquí está. ¿Alguna otra pregunta? Pasemos a otro proceso. Ahora vamos al proceso. Bueno, hay dos más, pero no aparecen aquí. Se los voy a dar. Qué raro. Se los voy a dar. Ese solamente se agregaría para el proceso. Lo voy a agregar acá. Permítanme, pues, déjenme incluir un espacio aquí. No sé qué fue lo que pasó. Seguro se me borró. Voy a agregar aquí una ecuación más que surge en el proceso isobárico. En el proceso isobárico, si se trata de un gas ideal. ¿Verdad? Déjenme ver, voy a tomar entonces esta gráfica de aquí para que quede allí. ¿Cuál es? Les dije. Esta, ¿verdad? Solo déjenme quitarles esto de aquí. Y aquí la vamos a deducir. Es una ecuación muy sencilla. Aquí lo tenemos, el proceso isobárico. Debió habérseme borrado. Cuando es un gas ideal, entonces ocurre lo siguiente. Hay una ecuación adicional que surge. Vaya que se me hizo esto. Ya les digo cuál es. Aquí la vamos a deducir. Nosotros sabemos que el cálculo de trabajo en el proceso isobárico es este, ¿verdad? El trabajo es igual a la presión
esta presión, ahí aparece como PA, digamos, multiplicada por, sería volumen A, volumen final, que sería volumen B, menos volumen A, ¿verdad? Volumen final menos inicial. Entendiendo, recordando que la presión en B es igual a la presión en A, porque es un proceso a presión constante. Acordémonos que el proceso isobárico es un proceso para el cual la presión permanece sin cambio, permanece constante. Entonces, cuando nosotros expandimos aplicamos aquí la ley distributiva de la multiplicación respecto de la suma, nos quedaría lo siguiente: PA por B sub B menos PA por B sub A. Pero, como PA es igual a PB, yo lo puedo escribir esto como P sub B por B sub B menos P sub A por B sub A, ¿verdad? Menos P sub A por B sub A. Entonces, como es un gas ideal, entonces yo sé que P sub por B es igual a nRT. Entonces quiere decir, observen con esto, que el producto PA, BA, yo lo puedo escribir como nRTA. Y que el producto PB, B sub B, como nRTA, TB. Y entonces la ecuación quedaría así. Una ecuación que recuerden que es válida solo para ese proceso. Sería W igual a NR, saco factor común NR y nos queda entonces TB menos TA, o sea, delta T. Esta ecuación la vamos a agregar para el proceso adicional, ¿verdad? Sería la tercera ecuación. La otra ecuación es que W es igual a P por BB menos BA. Y la otra ecuación es cuando usted sustituye la primera ley, delta U igual a Q menos W, y usted sustituye cualquiera de estas expresiones ahí. Ahí tienen las tres ecuaciones ahora. En el proceso isométrico no se agrega nada. Pero hay dos ecuaciones que se agregan, tres ecuaciones que se agregan en algo que está en el capítulo 18 y que yo se lo voy a resumir así muy rápido. Capítulo 18, esta parte del capítulo 18, en la parte que nos interesa hacer cálculos, se los voy a dar después. Voy a tomar ahorita la parte de gas ideal. Esto de gas ideal está en el capítulo 18. Las dos ecuaciones que les di antes de ecuación de estado y cambio de estado son del capítulo 18. Entonces, en el capítulo 18 se incluye un teorema que se llama el teorema de equipartición de energía. Es un teorema muy sencillo. Dice lo siguiente: que si usted tiene una molécula de cualquier gas, de cualquier sustancia, y esa molécula está formada por un solo átomo, es decir, si es monoatómico, entonces esa molécula, ese átomo, puede vibrar a lo largo del eje X o del eje Z o del eje Y. ¿Ok? A cada una de esas formas de movimiento que tenga la molécula se le llama grado de libertad, y eso lo vamos a abreviar como GL. Grado de libertad, GL. Y el teorema asigna una energía interna a esa molécula de un medio nRT por cada grado de libertad. ¿Ok? Quiere decir que en una molécula monoatómica que tiene la posibilidad de vibrar de tres formas diferentes, entonces, y que tiene 3 grados de libertad, que son el eje Y, el eje Z, el eje X, tendríamos 3 por un medio, 3 medios de nRT para el cálculo de su energía interna. Ahí tenemos entonces una primera expresión
que nos va a ser útil para calcular la energía interna de un gas ideal cuando el mismo es monoatómico. Si es diatómico, entonces el análisis del teorema de equipartición de energía señala que aparte de poder oscilar en los tres ejes, él puede girar en un sentido o en otro. Y entonces aquí le está asignando 2 grados de libertad adicionales. Entonces va a tener 3 más 2, 5 por un medio, 5 medios de NRT. Su energía interna se va a poder aproximar o se va a poder calcular como 5 medios de NRT. Finalmente, cuando se trata de un gas poliatómico, o sea, además de moléculas, de 2 átomos en su molécula, simplemente le agrega un grado de libertad más. Entonces tendríamos 5 medios más 1, 6 medios, que eso se abrevia como 3. 3 grados, 3 por NRT, ¿verdad? 5 medios más 1 medio son 6 medios, 3. Entonces estas ecuaciones quedarían también dentro de la posibilidad, dentro del modelo matemático de los gases ideales. Y pueden ser usadas en cualquiera de los procesos. Sirven como complemento, pero porque son parte de las ecuaciones que uno puede usar en el contexto de termodinámica de un gas ideal. En conclusión, tenemos un montón de ecuaciones. Déjenme mostrarles esas ecuaciones. Creo, si no me equivoco, que ya se las compartí. Mejor hagámoslo, verifiquemos si están compartidas. Permítanme. Esto me molesta. Permítanme. Verifiquemos si está compartido eso aquí. ¿Me siguen ahí? ¿Están todavía por ahí? ¿Aló? ¿Aló? Sí, Ok. Vamos a ver si ya les compartí esas ecuaciones que deben estar resumidas. A ver dónde podría estar eso. Debe estar en... ¿dónde puede estar eso? Yo creo que no se las he compartido porque es que cambia mucho el formato de la plataforma cambió, 3 veces ha cambiado, entonces creo que se me pierde. Solo quiero asegurarme si no se los comparto en un enlace más adelante. Por cierto, recibieron la información de ¿cómo se llama? De matemática. Sí, cayó. La instalaron, nadie tiene problemas con la instalación. Bueno, entonces vamos a ver. No, fíjense que creo que no está. Espérenme, quiero estar seguro. No, no está. No, se lo voy a compartir. Entonces, se lo voy a mostrar ahorita y se los comparto más tarde. La ecuación es la siguiente. La lista de ecuaciones. ¿Dónde la tengo esta ecuación? Es la siguiente. Va a estar por acá. Por aquí debe estar. Vamos a ver. Termodinámica. Ecuaciones de gases ideales. Aquí están. Mire, ecuaciones de calor y termodinámica. Se las voy a compartir. Observen que estas ecuaciones tienen todas las ecuaciones de la unidad. Primero, están las ecuaciones de calor y de calorimetría y dilatación. Aquí están las dos de cálculo de calor y las 3 ecuaciones de contracción y dilatación. Están las de transferencia de calor que vamos a estudiar. Este tema nos hace falta. Vamos a ver una ecuación y aquí la tenemos. Transferencia de calor por conducción, estas dos no las vamos a estudiar. Y aquí están las que les mencioné. Miren, aquí están todas las ecuaciones que acabamos de considerar. La de los gases ideales, la ecuación de estado del gas ideal, las 2 ecuaciones de los procesos isotérmicos. Aquí está la ecuación que acabamos de deducir del isobárico. Las ecuaciones del adiabático, todas estas. Estas son las de aplicación general, las primeras que vimos, son todas estas. Y
Estas no las vamos a ver porque no nos da tiempo de ver entropía ni tampoco vamos a ver eficiencia de máquinas térmicas. Y aquí están las últimas, que son las ecuaciones que se utilizan para cálculo de energía interna. Y además, lo debo mencionar, en el proceso isométrico, creo que esta es la única ecuación que se incluye, que no la he mencionado. Aquí están. Cuando usted tiene un proceso isométrico y está trabajando con un gas ideal, también es cierto que el calor que entra o sale del gas es igual al número de moles por su capacidad calorífica volumen constante por R por cambio de temperatura. Y cuando es un proceso isobárico, entonces usted puede calcular ese calor de esta manera. Entonces las voy a agregar aquí para que les queden en las presentaciones. Aquí tendríamos entonces en el proceso isobárico, aquí, otra ecuación adicional, ¿verdad? Aparte de estas, que la voy a agregar aquí, que sería, permítanme, lo vamos a agregar allí. Que sería que usted puede calcular el calor que entra o sale del gas como igual a N por Cp por R por delta T. Esa es una ecuación importante, sería la cuarta ecuación del modelo matemático del gas isobárico. Y habría que agregar en el proceso isométrico, no lo tengo aquí, pero ustedes lo pueden agregar, la ecuación similar, lo voy a poner aquí, de que el calor se puede calcular también como NCB por R delta T cuando tiene un proceso isométrico, que es la única ecuación y tampoco la isométrico de un gas ideal, no se les olvide. Si se trata de un gas ideal. Ahí tenemos entonces todas las ecuaciones, ¿verdad? Permítanme. Con eso tendríamos todas las ecuaciones que están resumidas aquí. Más tarde, les repito, les comparto esto. Además, al final, están las ecuaciones de la parte de cinética, energía cinética traslacional que vamos a estudiar del capítulo 18. Estas ecuaciones yo se las menciono acá. Las vamos a usar, les voy a enseñar a usarlas básicamente cuando estemos resolviendo problemas. ¿Ok? ¿Alguna pregunta hasta ahora? ¿No? Entonces vamos a resolver algunos problemas con estas ecuaciones. Los problemas se dan a dos niveles. Permítanme. Los problemas se dan a dos niveles. Uno de ellos es cuando usted resuelve estos problemas como estos que están aquí a continuación, en los cuales solo se trabaja con un proceso, nada más. El problema únicamente tiene que ver con un proceso. Observen aquí, 2 moles de un gas ideal se calientan a presión constante, nada más, es un proceso. El segundo también, observen este, 6 moles de un gas ideal están en un pistón y sufren un cambio de temperatura a presión constante. Y creo que hay un tercero, este que está acá. 2 moles de un gas ideal son comprimidos en un cilindro a temperatura constante. Si se fijan, los problemas tratan solo de un proceso. Son los problemas más sencillos con los que se trabaja, ¿verdad? Entonces, esos son los primeros, los problemas de menor grado de dificultad. Los otros, los que vamos a ver mañana, es cuando tenemos que trabajar, pero cuando tenemos que trabajar con una serie de procesos, como por ejemplo aquí. Fíjense en estos problemas que vienen a continuación. Ahí tienen ustedes una serie de procesos. Miren, empieza con el proceso A, pasa al B, a ver, A, al C, del C al B y del B al A, ¿lo ven? Así.
Esto da un giro completo. No es que da un giro completo, sino que el sistema vuelve a quedar después de cierto tiempo en su estado inicial. A eso se le llama ciclos. Entonces mañana vamos a ver cómo operamos cuando tenemos ciclos termodinámicos. Hoy vamos a ver problemas sencillos que nos muestran cómo se aplican estas ecuaciones que recién acabamos de considerar. Que son, creo que son, a ver cuántos podemos hacer en el tiempo que tenemos. Entonces fíjense bien, empecemos con el primero. Aquí está. Ahí lo tenemos resuelto. Dice lo siguiente. Hay 2 moles de un gas ideal. Se calientan a presión constante. Entonces, ¿qué cosas le interesan a usted originalmente? Primero, determinar si está trabajando o no con un gas ideal. Ya vimos que sí. Y segundo, determinar el proceso que se está verificando. Y ahí nos dicen claramente que se trata de un proceso isobárico, ¿verdad? Un proceso a presión constante. Entonces, se nos dice que ese gas, a través de un proceso isobárico, pasa de 27 a 107 Celsius. Nos piden primero que grafiquemos la gráfica PV. Eso se lo van a pedir con prácticamente, bueno, hay que prepararse para hacer cualquier tipo de gráfica PV. Entonces usted simplemente dibuja un eje horizontal, un eje vertical transversal. Las presiones van en el eje vertical, los volúmenes en el eje horizontal. Y entonces, si este pasa del estado I al estado F, el estado inicial al final, cambiando su temperatura de una temperatura más baja a una más alta, la única manera de hacerlo es así, mientras su presión es constante. Entonces, este es el gráfico del proceso. ¿Ven? Pasa de un volumen inicial B1 a un volumen inicial BF. Noten que el cambio de volumen aquí va a ser positivo, porque el volumen final se ve claramente que es mayor. Eso significa, no se les olvide, que tenemos una expansión, así se le denomina a este tipo, cuando hay un incremento de volumen. Hay una expansión de un gas. Y esto significa que el trabajo va a resultar ser positivo. Va a ser mayor que 0. Por el contrario, si se produce un cambio de volumen tal que el volumen final es menor que el inicial, entonces eso va a ser, ese cambio de volumen nos va a dar negativo. Y eso significa que el trabajo es negativo y a eso se le llama una compresión, ¿verdad? Una reducción, el medio ambiente ejerce una presión sobre él y le reduce el volumen. Vamos a tener una compresión. ¿Ok? No se les olviden esas reglas básicas. De inmediato, como están viendo aquí, uno convierte de 27 más 273 les da 300 y 107 más 273 les da 380. Inmediatamente usted convierte a kelvins, dibujamos las dos isotermas y ahí tenemos la gráfica. Ahora en el inciso B nos piden lo siguiente, que calculemos el trabajo efectuado por el gas. Entonces vean, aquí tenemos aquella ecuación que recién dedujimos para cuando estamos resolviendo un problema de un gas ideal que pasa por un proceso isobárico. Isobárico. Vean como la relación que nos dan ellos, la referencia que nos dan es de temperaturas, entonces no puedo calcular el trabajo con volúmenes, que es la manera de calcular el trabajo del gas. No puedo, pues no tengo los volúmenes. Entonces simplemente multiplico y utilizo la ecuación correspondiente en temperaturas. Aquí lo tenemos. Esa ecuación que acabamos de resolver. Sustituimos los datos, son 2 moles, R es 8.314 y aquí simplemente restamos la temperatura final que es 380 menos la inicial que es 300 y eso nos da positivo 1330.24. ¿Por qué? Porque es una expansión. Es positivo. ¿Preguntas? ¿Alguien tiene preguntas? ¿Aló, aló, aló? ¿Nadie? Jóvenes, ¿me escuchan? ¿O será que Todo claro. ok. Vamos al siguiente problema. Ahora nos dicen que hay 6 moles
de un gas ideal y que ese gas ideal dice, de nuevo es un proceso de presión constante. Miren, presión constante. Sigue siendo un proceso isobárico de un gas ideal. Entonces nos dicen que el gas efectúa un trabajo 2.4 por 10 a la 3 joules, de 2.400 joules. Con una temperatura inicial de 300 kelvins. Son 6 moles. Y nos piden calcular el trabajo, calcular la temperatura final. Entonces, como tenemos la información del trabajo, aquí tenemos el trabajo realizado por el gas, entonces usamos la ecuación del proceso isobárico para un gas ideal que recién usamos, esta, en función de las temperaturas. Sustituimos el trabajo y simplemente despejamos para TF. ¿Ok? Y eso nos da 348.11 Kelvin. Simplemente despeja. Es un problema sencillo, pero lo que tiene que ver con un solo proceso. ¿Preguntas? No, ¿verdad? Vamos al siguiente entonces. Problema número 3. Ahora seguimos teniendo un gas ideal. Ahí lo dice el enunciado. Es un gas ideal. Ya vieron que la mayor parte de los problemas van a ser así. Y además se trata de un proceso a temperatura constante. Entonces se trata de un proceso isotérmico. Isotérmico. Y ya sé cuáles son las ecuaciones que voy a usar. Aquí las tenemos. Como nos piden el cálculo dice que primero que calculemos el trabajo, entonces la ecuación que vamos a usar va a ser esta. ¿Verdad? Tenemos el trabajo igual a nRT, N es 2, son 2 moles, R es 8.314. La temperatura permanece constante a 65, que se expresa en kelvins de esta manera, nos da 338. Logaritmo natural del volumen final entre el volumen inicial, ¿verdad? Pero ¿qué sucede? Que no nos dan los volúmenes. Nos hacen referencia a las presiones. Observen aquí, dice que la presión final, vean, dice aquí, que es comprimido, dice, hasta que la presión final es 3 veces la inicial. Ahí. Entonces voy a tomar la ecuación, las ecuaciones que tenemos ahí. Permítanme. Las ecuaciones que tenemos en el resumen para el proceso isotérmico, aquí las tenemos. Proceso isotérmico, y voy a tomar la que me permite calcular el trabajo en función de las presiones, es esta de acá, ¿verdad? Y eso es lo que hacemos. Tomamos esa ecuación y sustituimos. 2 por 8.314, logaritmo natural de PI entre 3 veces PI. Volumen final, volumen inicial, y el volumen final es 3 veces PI. Y eso entonces se cancela la presión y nos da 1/3. Y el cálculo de esto, si no me equivoco, verifíquenlo porque aquí aparece borroso. No estoy seguro si está bien. A ver si da 6.174.5. ¿Podrían verificar, por favor, jóvenes? A ver si nos da eso. Sí, eso da. Perfecto, entonces ya, y negativo, ¿verdad? Miren. Sí, negativo. Y ahora podemos construir la gráfica, que en realidad era lo primero que nos pedían. Entonces dibujamos un sistema de referencia mutuamente perpendiculares, escribimos la presión en el vertical, el volumen en la horizontal, y para que y dibujamos una isoterma, que es esta. Es la isoterma sobre la cual el gas se va a comprimir de 65 Celsius. Aquí lo tenemos. 65 kelvins, Celsius, sí. O sea, 338 kelvins.
Y entonces la única manera para que él se comprima, es decir, para que su volumen de este valor disminuya a este, se comprima, entonces es que recorra la isoterma en este sentido, hacia arriba, hacia arriba. Esto va a implicar, observen en las presiones correspondientes, que a medida que el volumen se reduce, la presión se va a incrementar. Y entonces aquí en la presión final, solo tenemos que colocarle que es 3 veces la presión inicial. Y esta es la presión inicial, ¿verdad? Ahí tenemos la gráfica. El trabajo, como es una integral, si se acuerdan, esto ya es solo para usar el ejemplo, no es nada más que el área bajo esta curva. Aquí tenemos una curva, la curva de la isoterma. Sobre esa curva se calcula el trabajo. Entonces observen que va a ser una integral de la función, acuérdense, que el trabajo es la integral desde un volumen inicial a un volumen final de la función de presión en términos del volumen por dB. O sea, esta gráfica que tenemos aquí es precisamente la gráfica que nos da la presión de ese gas en términos del volumen. Acuérdense que uno lo despejó de la ecuación de estado, nRT dividido por B. Esa es la gráfica que tenemos, ¿verdad? O sea, en función de volumen la sustituyó aquí y eso nos dio ese logaritmo. Bien, vámonos al siguiente problema. Creo que este es el último. Vamos a ver, dice aquí que durante el tiempo en el que 0.305 moles de un gas ideal, ¿verdad? Ya tenemos aquí entonces, es un gas ideal. ¿Qué pasa con ese gas? Experimenta, dice, un proceso isotérmico. Entonces se trata, el problema lo dice, eso es lo primero que usted va a hacer, leer el enunciado. Se trata siempre de un gas ideal que pasa por un proceso ahora isotérmico. ¿Ok? Y ya sabemos cuáles ecuaciones podemos usar. El experimento dice una compresión, o sea, su volumen se va a reducir de tal manera que a una temperatura de 22 Celsius. En ese tiempo, dicen, el entorno efectúa sobre él, este es el trabajo, y como lo hace el entorno, yo debo ponerle signo negativo. No, si dijera que el gas hace trabajo, llevaría signo positivo, pero como el entorno lo hace sobre él, entonces el trabajo es negativo. ¿Ok? Aquí por eso aparece negativo. Noten que las presiones aquí dice, inciso A, si la presión final es 1.76 atmósferas, ¿cuál es la presión inicial? Entonces, en los datos, la temperatura evidentemente se convierte a kelvins, de 22 más 273 nos da 295, y la presión de inmediato se multiplica por 1.013 para convertirla a pascales. 1.013 por 10 a la 5. No se les olvide eso. Una atmósfera tiene 1.013 por 10 a la 5 pascales. Entonces, calculamos, W es igual a nRT, el logaritmo de la razón de las presiones, porque lo que me dan son presiones. Tomo la ecuación de cálculo del trabajo del proceso térmico que relaciona las presiones, ¿verdad? ¿Se acuerdan? Les voy a recordar. Decir que vamos a tomar ahora esta ecuación de acá. Proceso isotérmico, cálculo de trabajo. Y entonces despejamos para la presión inicial, para esta presión. Esta es nuestra incógnita. Despasamos todo al otro lado, nos va a dar W entre nRT, igual al logaritmo natural, aplicamos función exponencial, y nos queda E a la W sobre nRT igual a PI sobre PF, entonces pasamos a multiplicar a PF. Y nos queda esa ecuación. Ahora yo no lo he hecho. Va a ver cuánto les hagan ustedes. PI es igual. Miren que aquí se podía dejar en atmósferas. No habría
no hay problema. Este es uno de los casos en que uno, la conversión de atmósferas no siempre es obligatorio, ¿verdad? En este caso uno puede trabajar con atmósferas, pero la respuesta no va a ir en atmósferas. E a la menos, el menos del DW, 468, entre el número de moles, que es 0.305, por R, que es 8.314, por la temperatura. Y la temperatura es 295. A ver, díganme ustedes cuánto les da eso. No tengo el resultado ahí. Vamos a ver cuánto les da esa presión inicial. Nos va a dar en atmósferas. ¿Alguien lo tiene? Me avisan cuando ya lo tengan. 0.9361 atmósfera. Ok. 0.93, ¿qué? 61. 61 atmósfera. Entonces, ven, efectivamente la presión era menor. Aquí está. Es una presión de 0.9361 y sube a 1.75. Muy bien. Tenemos tiempo, creo que sí, para hacer este último. Aquí nos dicen que hay, solo que este no está resuelto para nada, lo vamos a resolver. Tenemos un número de moles igual a 5. 5 moles. Se trata de un gas ideal. Vamos a ir anotándolo. Es un gas ideal. Y además nos dicen que es monoatómico. Monoatómico. Y ese gas... gas monoatómico con temperatura se expande. Al hacerlo absorbe, no nos dicen nada más que eso. Eso es todo lo que nos dicen. Entonces el gas... si aquí dice la temperatura inicial. No, temperatura inicial dice. Es de 127. ¿Cuánto le da eso más 273? 400, ¿verdad? Pero no estoy seguro. Creo que sí. Sí, 400. 400, ¿verdad? Nos dicen que absorbe una cantidad de calor como la absorbe la átomo positiva. Son 1200 joules. Y él efectúa, miren, él efectúa 2100 joules de trabajo. Entonces va a llevar signo positivo, 2100 joules de trabajo. ¿Y qué nos piden? Que calculemos la temperatura final del gas. Entonces, bueno, lo podemos hacer simplemente con el cálculo de Q. Sabemos que para un proceso, ¿se acuerdan? Pero no sé qué proceso es, ¿verdad? 5 moles de un gas compuesto, no. Se expande, nos dicen. Ok. Entonces lo vamos a hacer de la siguiente manera. Déjenme borrar esto. Voy a calcular con la primera ley el cambio de energía. Yo sé que el cambio de energía interna del gas es igual a Q menos W. Y que esto es igual a la energía interna final menos la energía interna inicial. O sea, ¿cuánto le da Q, que es 1200, menos W, que es 2100? Nos da negativo 900, ¿de acuerdo? 900 joules. Ese es el cambio en la energía interna. Perdón.
¿Estamos de acuerdo? ¿Aló? Sí, Lick. Entonces, fíjense bien. Que ahora yo sé que como es un gas monoatómico, la energía interna yo la puedo calcular como 3 medios de nRT. Entonces con esta ecuación voy a calcular la energía interna, la expresión para la energía interna inicial y voy a calcular la expresión. Bueno, quiere decir que U inicial yo la puedo expresar como 3 medios de N R por TI. Y que U final yo la puedo expresar como 3 medios de NR por TF. Quiere decir que puedo tener que delta U, que ya la tengo, es igual a U final menos U inicial. Saco factor común 3 medios de NR y me va a quedar aquí T final menos T inicial. Y esto es igual a menos 900. Entonces solo despejo para la temperatura final. ¿Qué nos quedaría? Nos quedaría que la temperatura final sería igual a delta U por 2 tercios, ¿verdad? Entre NR más la temperatura inicial. Vamos a ver cuánto les da eso. Entonces sería 2 tercios de delta U, que es menos 900, dividido entre el número de moles, que es 5, que multiplica 8.314. Más 400. Vamos a ver cuánto les da. Obviamente la temperatura va a ser menor, ¿verdad? ¿Ok? 385.56. 385 me dijo. Sí. 0.56. O sea que la temperatura disminuyó. De 400 disminuyó a 385. ¿Verdad? El proceso no lo podemos dibujar porque no nos dicen qué tipo. No es un proceso, no es ningún proceso especial, es un proceso cualquiera otro. Pero ahí ven, ahí se puede calcular eso. Entonces con eso tenemos, hemos visto cómo se utilizan todas estas ecuaciones, ¿verdad? Que surgen en el contexto de los gases ideales. Por ahí las tengo esas ecuaciones. Aquí están. Todas estas ecuaciones. Aquí habría que agregar las dos de calor, ¿verdad? Hemos visto cómo se utilizan. Uno tiene que estar atento en los enunciados, ya vieron, a que el enunciado diga gas ideal para que uno las pueda utilizar. De ahí solamente decide qué tipo de proceso se utiliza o se aplica y ya, y se resuelve. Si no tienen preguntas, nos quedaríamos por ahí y mañana veríamos entonces, mañana veríamos cómo aplicamos estas ecuaciones cuando tenemos que trabajar con ciclos termodinámicos. ¿Qué consideraciones hay que hacer cuando uno tiene que trabajar con ciclos termodinámicos, ¿verdad? Entonces, dentro de un ratito les voy a compartir la hoja con todas las fórmulas, esta hoja de acá, para que la tengan ahí, les pueden usar en su examen. Les va a servir para cualquiera de los problemas. Recibieron los ejercicios de exámenes, ¿verdad? No sé si los recibieron. Iban ahí en el mismo... ¿Aló? Sí, Lick. Ok. Bueno, jóvenes, nos vemos mañana entonces. Licenciado, Sí, dígame. una pregunta. Dígame. La guía de trabajo del capítulo 17 y 18, ¿para cuándo es? Es que en el campus no está la fecha. Esa es para... bueno,
déjeme que pongámonos de acuerdo. Esa guía, permítame. Esa guía, permítame. Aló, todavía están ahí, ¿verdad? Sí, sí, sí. Esa guía, no, no es aquí. Es, sí, acá. Está hablándome usted de... ¿Cuál número de guía me dijo? Repítame. La del capítulo 17 y 18. Creo que. O sea que es la guía número 2, si no me equivoco, ¿verdad? A ver, Es la primera la primera. del segundo parcial. Sí. Ok. Entonces aquí tenemos unidad 1. Por aquí tendría que estar, aquí está. Gases ideales es el segundo parcial. A ver. Sí. Sí, capítulo 17. Serían esta de aquí, ¿verdad? No, 18, 19 me dijo. O No, 17, esta. 17 y 18. Sí, Ok, esa. me está hablando de esta. Sí. Bueno, veámosla. Veámosla cuando es y pongámonos de acuerdo. ¿Cómo van con esa guía? No han comenzado. ¿Cuándo tienen control de lectura? Si no me equivoco, el viernes, creo, si no Pasado me equivoco. mañana. Entonces, Sí. se las voy a dejar entonces para el lunes. Para que me la suban el lunes. Esta, ¿verdad? Le Sí. vamos a poner la fecha del lunes. Entonces, ¿el lunes qué fecha va a ser? La segunda parte ha sido más complicado. El lunes, el viernes va a ser 12, va a ser lunes 15, ¿verdad? El día... Sí, creo que ese es el archivo. Sí, ya está, mire. Ah, no, dice 2019. ¿Qué me dijo, doctora? No le escuché. Que ese es el archivo, sería la resolución de la guía. Sí. Solo déjeme entonces colocar la fecha, pero no tiene fecha de entrega. Ah, Sí, ese es es el acá archivo, atrás. es lo que me está diciendo. Ah, perdón. Sí, sí, sí. Este es, usted quiere, sería esta de acá. Esa, ¿verdad? Editar. Vamos a ver. ¿Qué fecha tiene? Dice, bueno, vamos a dejarla, habíamos dicho para marzo 15, ¿verdad? Del 2021. A las 12 de la noche. Ya queda lista para ahí. ¿Ok? ¿Alguna otra pregunta? Ok. Vaya, pues nos vemos mañana entonces, jóvenes. Feliz Gracias, tarde. Nick. Ok, bye. Gracias, Lick. A la orden, hasta luego.